Continuamos en Sin Distancias, un programa educativo y cultural realizado desde el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. Este es un espacio dedicado a filología, un programa más de la serie que dedicamos a Poetas en la Radio. Queremos dar a conocer la obra, la voz y las inquietudes literarias y vitales de mujeres poetas que escriben y publican en la actualidad. En el programa Sin Distancias vamos a hablar ahora de Poetas en la Radio, una iniciativa de Ana Zamorano, que me acompaña en el estudio. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues encantada de tener un nuevo programa. Ana Zamorano Rueda es profesora de literatura anglo-norteamericana en la Facultad de Filología de la UNED, también de Género y Literatura, y pertenece al Seminario Permanente Mujer y Literatura Siglos XX y XXI. ¿Es así, Ana? Pues efectivamente, sí. Y nos acompaña también Rosa García Rallego. Rosa, bienvenida y muchas gracias por acudir a esta cita de nuevo. Buenos días, gracias a vosotros. Rosa García Rallego es poeta ella también y es profesora de filología inglesa en la Universidad Complutense de Madrid y tiene a bien colaborar en estos programas y yo creo que hace una labor muy interesante porque ella, al ser poeta, nos puede llevar al perfil de la invitada que tenemos hoy, que es ni más ni menos que María Antonia Ortega. María Antonia Ortega, bienvenida, muchas gracias por acudir a los micrófonos de la UNED a su casa a partir de ahora. Muchas gracias y estoy muy contenta por estar aquí. Pues esperemos que su participación en este espacio sea del agrado de todos nosotros, porque yo creo que es una iniciativa muy interesante. Comentaba al principio que parte de una idea de Ana Zamorano, porque queremos dar a conocer el pensamiento y la voz misma de mujeres poetas que hacen poesía actual, y yo creo que los estudiantes de la UNED, en este caso, porque estamos en esta casa, pero cualquier estudiante universitario, y yo creo que cualquier oyente que quiera acercarse a este tema tiene una ocasión muy interesante en estos espacios. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí. Rosa, te voy a dar el testigo. Bueno, pues gracias. María Antonia Ortega nace en Madrid en 1954 y es licenciada en Derecho. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Poemas, 1982, Historias de amor y sexo, 1987, Épica de la soledad, 88, La villa de oro, 89, Descenso al cielo, 1991, El espía de Dios, 1994, El balido de la oveja negra, también del 94, Sí, antología poética o la existencia larvada, del 98, Junio López, poema dramático, 99, La virgen de la cárcel y de los prostíbulos, 2000, La pobreza dorada, 2003, Poema alemán, 2003, Digresiones y rarezas, 2007, El pincel fino, A Dreaming Woman, 2010, Adversidades poéticas, escrito con H y con Z, del 2011, y El emparrado, de 2014. María Antonia Ortega tiene pues una obra muy extensa, una obra poética extraordinaria y muy extensa. Ha realizado, además de la licenciatura en Derecho, ha realizado estudios de filosofía, creo que aquí en la Universidad a Distancia. Así es que fíjate la suerte que tenemos de tener una poeta de la casa, como sí, si me permites. Y seguiré siéndolo siempre. No, claro, esto es una casa es para siempre, es el hogar. Sí, así es que no estudio filosofía para obtener una licenciatura, sino por otros móviles diferentes, por el afán de conocimiento, el gusto de seguir conociendo. Sí, efectivamente yo creo que es uno de los perfiles que tenemos también de alumnado, ¿verdad?, aquí en la UNED, y la verdad es que es un placer además tener alumnos así, porque los profesores aprendemos también muchísimo de aquellos que quieren seguir aprendiendo, ¿no? Porque eso se trata. No quiero terminar nunca la carrera de filosofía en la UNED. Pero es que fíjate quién lo dice. No quiero terminarla nunca, así como estudié la carrera de Derecho en 5 años, en la Complutense, obtuve mi licenciatura y soy abogado ejerciente, no quiero terminar jamás de estudiar filosofía.
Y fíjate que nos lo dice María Antonia Ortega, que es sobrina nieta de Ortega y Gasset. Imagino que de alguna forma, pues no sé, en fin, tener así un abuelo como Ortega y Gasset será algo que, no sé, de alguna forma, pues bueno, también nos lleva a la cuestión de la generación del 98, ¿no? Inmediatamente, no sé, en el imaginario, no sé si es una pregunta un poquito, pero Del hay 14. hay algo de tu, bueno, habrá muchísimo, por supuesto, de tu abuelo, y de este periodo del 14, del 98, del 14, efectivamente. ¿Hay algo de este periodo en tu poesía, María Antonia? ¿Nos puedes comentar alguna influencia o, en fin, o no tiene nada que ver, en tu opinión? O sea, ¿cómo te ha influido a ti ser sobrina nieta de Ortega y Gasset? En mi familia no solamente hemos tenido a nuestro tío filósofo José Ortega y Gasset, ha habido más escritores. Sí. Está el tatarabuelo Gasset y Artime, que fue el fundador del Imparcial, autor de algunos versos. Se reunía en los cafés literarios de Madrid con poetas. Luego está mi bisabuelo, José Ortega Munilla, que dirigió Los lunes del Imparcial y que también tiene una obra como autor de novelas y escribió mucho hasta el final de su vida los periódicos. También ha habido otros escritores, aparte de ellos está el tío Eduardo Ortega y Gasset, el hermano mayor de José Ortega y Gasset, que fue un destacado republicano, fue fiscal general de la República con el gobierno de Valencia, fue gobernador civil de Madrid. Antes de la guerra civil, él se fue al exilio y también es autor de unos libros muy interesantes que recientemente han sido en parte reeditados. Y a mi juicio es un escritor de culto. Mi propio abuelo, Manuel Ortega y Gasset, el hermano pequeño, también escribió, hizo una biografía sobre su hermano, niñez y mocedad de Ortega, y seguiría. No es solamente la figura del tío abuelo, que es la del tío abuelo filósofo José Ortega y Gasset, que es una figura que yo valoro mucho y no sé si está bien interpretada, no sé. Él tuvo un afán, tuvo mucho dolor, un dolor redentor. Él puso mucho esfuerzo en que se transformase nuestra sociedad y dedicó mucho tiempo a ello, ocupándose de temas de aquella época, tomando partido. Todos sus artículos editados en prensa, y dedicó mucho tiempo, y él también tenía una obra filosófica en formación con su razón vital y su razón histórica, y tan responsabilizado por la actualidad, no dedicó todo el tiempo que le hubiera querido a su obra filosófica. Sí, estamos oyendo que en realidad eres heredera de las letras de la familia, ¿no? Confluyen en ti, en tu poesía y en tu obra. Esto lo combinas, has dicho, con la abogacía, que no sé, yo también pienso que la abogacía es la palabra, de alguna forma, y me gustaría saber un poco, pues, no sé, cómo se combina ser abogado con ser poeta, ¿cómo lo combinas tú en particular, María Antonia Ortega? Bueno, hablando de estas cuestiones, pues ahora en mis estudios filosóficos en la UNED tuve la suerte de asistir a sus clases sobre los presocráticos, impartidas por el mítico Quintín Racionero, y él sostenía que en Grecia primero tuvieron la palabra los poetas, que conservaban la memoria de los dioses, pero que luego la palabra fue recogida por los abogados, por los sofistas, por los argumentadores, y finalmente fue depositada en los hombres de ciencia. Bueno, también aquí en la UNED he visto que en el sector de filosofía moral se debatían temas que se debaten habitualmente en la jurisprudencia. Y la ley es un vehículo de tradición de filosofía moral. Por otra parte, mi trabajo, como estoy especializada en derecho penal, también en civil,
derecho de familia y temas muy de actualidad, como por ejemplo lo de la suspensión de desahucios y la protección a los deudores hipotecarios y a los colectivos vulnerables. Pues es un ambiente que no se opone al literario y es más, últimamente, no es la primera vez que lo digo, lo he dicho ya en otros lugares, como el mundo de la literatura se ha aburguesado mucho, en los ambientes literarios solamente se habla de premios, de influencias. Sí. A veces para mí la abogacía es como un refugio romántico, como lo fue la naturaleza para los románticos que también huían de ese aburguesamiento de la sociedad o la antigüedad, o tomaban partido, como Lord Byron, por causas generalmente, causas perdidas la mayor parte de las veces. Yo defiendo causas perdidas, pero también he de decir que gano muchos pleitos. Está bien, eso está bien para un abogado. Bueno, María Antonia, su obra ha sido incluida en numerosas antologías, entre otras, pues una que precisamente ha coeditado Rosa García Rallego, que se titula Di yo, di tiempo, poetas españolas contemporáneas. Ha sido traducida su obra a varios idiomas, entre otros el rumano, el italiano, entre otros muchos. Ella misma ha ejercido la crítica literaria y ha colaborado con periódicos, con bastantes periódicos y revistas de especialidad. En fin, que es esta pequeña introducción para dar paso a Rosa en la presentación de María Antonia. Bueno, pues como la propia María Antonia nos ha comentado ahora mismo, ella pertenece a una familia de escritores, pero fue su madre quien inventó para ella personajes de ficción, y lo hizo tan bien, nos dice la propia autora, que yo creía que podían ser de carne y hueso. Así, la habilidad para narrar y la capacidad para recordar y fabular de algunas personas relacionadas con su entorno familiar, preferentemente mujeres, y en particular la de su madre, ha sido decisiva para María Antonia Ortega. Es por ello por lo que ella misma afirma. Es preciso reconocer la existencia primero y después el gran valor de la tradición oral femenina, de aquella habilidad para narrar, del talento para inventar personajes e historias de ficción que ha nacido y se ha desarrollado dentro de la órbita de la tradición femenina. Precisamente es dentro de esta tradición femenina donde quepa quizá enmarcar su in memoriam a la poeta Alejandra Pizarnik en el poema titulado La suicida. Hemos llegado ya al acto en el que va a suicidarse la protagonista. Siempre dijo que la vida y el amor consistían en masturbarse con una pistola. Muchachos muy jóvenes, con el noble semblante de un as de oros, levantarán el ataúd sobre sus hombros y lo conducirán hasta el Valle de los Dioses. Pero los ojos de los que aquí se quedan no podrán jamás aliviar su luto. Este es un poema, como hemos comentado, de descenso al cielo. María Antonia Ortega concibe la escritura como algo gratificante. Dentro de la literatura, la autora ha elegido la poesía. Ella misma nos dice: cuando era muy jovencita, y aún ahora, fui muy tímida, y se me ocurrían las palabras que exactamente hubiera querido emplear mucho después de que ya se hubiese ido mi interlocutor. Esas palabras que hubiera querido emplear constituyen, según mi modo de entender, la poesía. En el poemario El espía de Dios, María Antonia expresa lo siguiente: escribir es el oficio más antiguo del mundo. Consiste en volver a crear el mundo. Pero la poesía no es inocente y la condición de escritor se revela amenazadora. Un verdadero poeta habría de quedarse siempre escribiendo en su habitación, porque si sale de ella es capaz de destruir el mundo. Esto es muy, muy interesante. No sé si puedes comentar algo sobre esta pequeña expresión tuya. Es el poema el que lo dice. Está muy bien dicho en el poema, de todas maneras. Sí, María Antonia, empezaste a... yo creo que... no lo sé, esto es una apreciación mía y espero que digas no, de ninguna manera. En los años 80 empezaste a publicar con un seudónimo que era Amaranta Ortega, y luego también has llegado a firmar incluso como Ginebra con V, Ginebra Larios. A mí me encanta esta idea de los seudónimos, ¿no? Y además está muy dentro de la tradición de la escritura femenina. ¿Qué hay detrás de estos seudónimos? ¿Por qué cambiar el nombre? ¿Hay un porqué siquiera? El empleo de los seudónimos fue en la etapa inicial.
y es la idea del juego, el deseo de jugar. En mi caso, excepto en el de Ginebra Larios, en donde sí que hubo una finalidad de escondimiento, de esconderme. Sí. Sí, en ese sí, porque fue con motivo de la presentación de unos poemas escritos por mí en Revista de Occidente. Me aconsejó que me presentase uno de sus secretarios de redacción, Sí. y yo rechacé esa posibilidad porque no quería influir en la decisión de los miembros del Consejo de Redacción, al formar yo parte de la familia, y además en esa época de la Fundación Ortega, porque fui patrono desde el 82 hasta el año 97. Entonces me dijo que los presentase con seudónimo, que solamente él sabría que yo estaba bajo ese seudónimo, pero nadie más, y así fue. Entonces tomaron la decisión de publicar mis poemas. Esto fue en el año 86. Sí. Están en uno de los ejemplares de Revista de Occidente. Y aún así llamé a mi tía, mi queridísima tía Soledad Ortega, para preguntarle si se debían publicar mis poemas o no en la Revista de Occidente. Una vez que habían sido aceptados, ya dijo que sí. La soledad es un tema que aparece en la poesía de María Antonia Ortega desde el principio, ya en poemas en el año 82, en Épica de la Soledad en el 88, La Viña de Oro 89. Aquí aparece el amor como tema relacionado con la soledad. Asimismo, en Junio López, poema dramático, leemos: la soledad es como un guante. En el amor queremos que tenga la forma de la persona amada. La soledad, nos dice María Antonia Ortega, alude a lo que todavía desea manifestarse, brotar a través de la incertidumbre e incluso de la debilidad, de la duda, de la intemperie. Descenso al cielo, del año 91, ha sido considerado por la crítica como un libro muy representativo en la trayectoria poética de María Antonia Ortega. Compuesto de poemas en prosa, es un libro heterogéneo, en el que hallamos reflexiones sobre el bien, el mal, la vida, la muerte, la belleza, poemas en verso y poemas en prosa. Parecen acortarse las distancias entre ellos en la poesía de Ortega. Por otro lado, en 1999, su poemario Junio López lo calificará ella misma en el propio título de poema dramático. La poeta Neus Aguado afirma que María Antonia Ortega domina el lenguaje dramático, la dramaturgia poética. Sigue Neus Aguado ahondando en este tema y añade que algunos de sus poemas en prosa y algunos de sus poemas compuestos de versículos están articulados como pequeñas escenas, tensas y densas, y el lenguaje aparentemente coloquial, pues no lo es en absoluto, ayuda a la credibilidad de lo que se sugiere. Es, introduciendo la escenografía, concluye Neus Aguado, como la autora reviste a los poemas de paisajes universales y de emociones y personajes arquetípicos. No sé si nos puedes comentar esta fusión tan importante en tu obra entre poesía y prosa, o prosa poética, o poesía en prosa, o... Sí, verdaderamente siempre he sentido mucha atracción por la prosa. Claro, poesía, tan difícil encontrar una definición de lo que sea la poesía. Yo he visto mucha poesía en algunas obras de prosa, en novelas y también en obras de ensayo. Por ejemplo, hay una obra de Azorín que se me viene ahora a la cabeza, que está descatalogada además, que es La voluntad de Azorín. En la novela he encontrado grandes textos poéticos. El verso es imprescindible para la poesía. No es imprescindible, pero el verso para mí es una forma de contención a la que sí que doy mucho sentido. Es como montar a caballo, como si la poesía fuera el caballo, pues, el paso, el trote, el galope, el llevar las riendas altas, llevar las riendas sueltas. Así es la poesía también, como un caballo. María Antonia Ortega relanza también la poesía religiosa en su poemario El espía de Dios.
en el que, en palabras de la crítica y poeta Noni Venegas, la autora reescribe plegarias en clave profana. Asimismo, en esta obra, y siguiendo a la también crítica literaria Sharon Keefe Ugalde, se explota el amor como éxtasis luminoso de una unión trascendente, instantes místicos alcanzados al final de un arduo viaje poético. El proceso creativo asume un protagonismo y se hacen visibles las distintas etapas en la trayectoria ascendente hacia la palabra reveladora. Una fase fundamental es la de paciente acecho, como sugieren las líneas siguientes. Mientras, aguardo en la puerta el amanecer y espero que el nuevo día termine de subir por aquella cuesta como la bicicleta del panadero con el sol en los radios y en el manillar. Mientras, velo y todos están dormidos y busco la palabra exacta que haga del poema un arte exacto, que convierta a la palabra en número insustituible. Al terminar el viaje, la poeta, el espía de Dios, retorna para compartir con la humanidad su revelación. Dios no habita en lo alto, sino en lo profundo. Ortega es ejemplo de indagación y cuestionamiento del principio creador, una mirada que ejercita sin tapujos y con autoridad. Dios existe, pero tal vez no haya creado este mundo. Más meritorio que donar los ojos a un ciego, los órganos a un enfermo, es donar los ojos a un espejo. Consiste en volver a crear el mundo. Sharon Keefe Ugalde ha señalado que la aventura poética en El espía de Dios es un camino poético hacia la unión. No sé, María Antonia, si estás de acuerdo con Sharon Keefe y esta unión que ella comenta en El espía de Dios. ¿A la unión? Sí. Es una pregunta a la que me planteas, a la que no me atrevo a contestar. En todo caso, se trata de no ser de, sino en, y eso es para mí la unidad. Ser en, eso es la unidad y el sentido de la unidad. Bien, pues para María Antonia Ortega, creo yo, la poesía brota mucho desde la conciencia y desde la libertad que nace del amor y de la sabiduría, así como la conciencia de la belleza y la conciencia de los propios actos. La conciencia es lo que acerca a María Antonia Ortega a la esencia del ser humano. A esta conciencia, según la propia autora, no se llega solamente a través del intelectualismo, sino a través de la sensibilidad y de la experiencia. Y a través de la soledad. Se llega más lejos a través de la soledad como radicalidad que de la inteligencia, que de la mano de la inteligencia. Se llega más lejos a través de la soledad. Y de la sensibilidad. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Que también a través de la sensibilidad. No cabe duda. Y creo en el arte como creación de un estado de conciencia, sin duda alguna. La sensibilidad es un elemento muy importante que nuestra sociedad embota en muchos casos. La sensibilidad despierta como un momento previo al estado de conciencia es indispensable. ¿Por qué motivos embota la sensibilidad dentro de nuestra época? Pues quizá como consecuencia de los medios, de lo mediático, de lo que se nos ofrece, ya muy elaborado. Existe también en la poesía de María Antonia Ortega deseo, sexo y erotismo que caracterizan esta poesía. Por ejemplo, en Digresiones y rarezas leemos, y si me permites cito: el deseo abarca e incluye el impulso sexual, pero llega más lejos porque supera y sobrepasa la realidad, incluso el propio deseo de realidad, como una diana en el agua, que a mí me parece precioso, como una diana en el agua. En definitiva, el sexo es de derechas, el deseo de izquierdas. Sobre el deseo, también leemos en su poema Sex Shop en Hong Kong, y cito: dicen que es aquí donde se pueden conocer de verdad los placeres de la carne. No consisten en la satisfacción urgente del deseo, sino en su aplazamiento. Yo creo que la provocación y la transgresión se hallan muy presentes en su poesía, y también creo que
tu vida en general. En El espía de Dios nos dices: pertenezco a un género incierto, no entre el hombre y la mujer, ni entre el mono y el hombre, sino entre el hombre y el ángel. María Antonia, ¿podrías comentar un poco qué ves de deseo, sexo, erotismo, transgresión, provocación? No sé por qué los he puesto juntos. Sí, la verdad es que todos estos poemas habéis dicho que siempre vivo en indagación, y es así, pertenecen a etapas muy distintas de mi vida. Incluso la castidad es otra forma de sexualidad, es Por una supuesto, forma activa de sexualidad, porque no significa la destrucción del deseo, sino un estado en el que el deseo está vivo pero no se satisface bajo una serie de consideraciones. Alguien dijo que la castidad era pues, un estado muy original, la última transgresión sexual era la castidad, pero sí es cierto que la castidad es una forma a través de la cual se manifiesta el deseo vivo. La transgresión es muy importante en algunos supuestos, en algunos casos, en algunas etapas. Yo me he sentido siempre muy unida a la filosofía de Bataille, en donde él da a la transgresión el valor de oponerse a la compulsión. Se quebrantaría una norma, se incumpliría una prohibición, pero solamente de una manera transitoria, no permanente. La transgresión tendría siempre un carácter puramente transitorio, hasta crear otra norma o un estado, que es la norma para Bataille, en que el ser humano pueda satisfacer su sexualidad sin ninguna compulsión, de una manera absolutamente creativa, de una manera absolutamente buena. Hasta entonces siempre habrá una transgresión, porque la norma nos creará una cierta compulsión, porque no será la forma última de belleza y sin trabas, donde cada uno pueda tener su propia Incluso se transgrede esa norma, y esa norma, al ser una transgresión, se rechaza también momentáneamente, al mismo tiempo que se ejecuta, también es criticada y en algunas ocasiones es rechazada o incluso reprimida, también prohibida la transgresión. La transgresión es contra una prohibición, pero también la transgresión es finalmente prohibida. Prohibida por la norma, de alguna forma. Es transitoria, sí. Por la misma norma, pero ya está la semilla de la creación de una norma nueva. Sí, es como las flores del mal de Baudelaire, que llevan implícita la nostalgia del bien. Siempre la transgresión hay una profunda nostalgia del bien. Los desencuentros con la madre, parece acusarse de alguna manera de mantener el orden establecido, constituyen también un tema tratado en la poesía de María Antonia Ortega. Del poemario El balido de la oveja negra cito: la vida es breve, pero algunos instantes son eternos. Indudablemente tengo un ramalazo católico. Vivo en una comuna de católicos ortodoxos, pero mi corazón canta como una vedette de los años 60. Unas veces, cuando era más sensata, mami, me llamabas egoísta. Otras, cuando era más original, loca. Así era castigada en mi lucha por la libertad. Gracias a ti, mami, ahora me da menos vergüenza desnudarme que confesarle a alguien que le amo. Una mirada desmitificadora de la religión, reescrita en términos femeninos, se expresa en Junio López, poema dramático. Yo rezo a las santas de mi devoción, a Frida Kahlo, que hizo una iconografía de sí misma y vio a Dios reflejado en su propio rostro. Yo rezo a Camille Claudel, que insufló pasión a la materia inerte, a Janis Joplin, porque cantaba sin música, y a Marilyn Monroe, cuya doncellez siempre fue la soledad. Mejor que tuvieran grandes defectos que pequeñas virtudes, pues ellas son las santas que no están sobre un altar, sino sobre un escenario, y disfrutan de la devoción de su público. Son las santas de una religión nueva.
enlaza en parte con todo aquello de lo que hemos hablado recientemente. Antes hablaba prohibición de la transgresión, sería la expiación de la transgresión, y esa expiación es la que es la semilla después, es una reflexión sobre la propia transgresión y de ahí surge ya la norma nueva sin ningún tipo de compulsión y creativamente. Todo este proceso, pues me gustaría hablar, puedo permitirme a estas alturas de mi vida y en mi situación actual, incluso dentro del mundo de la literatura, en donde soy verdaderamente independiente, puedo ser sincera. Yo nací en el seno de una familia burguesa, y hace pocos días iba caminando por las calles de Lavapiés con un amigo, comentando una película muy buena, reciente, que es Isla Mínima, y hablábamos de las distintas etapas dentro de nuestro país. Y se hablaba de la burguesía. Y yo le comenté, no te equivocas, la burguesía no es cruel con personas de otra clase social distinta que la suya. Analizando bien el comportamiento de la burguesía, no es así. La burguesía es siempre cruel con personas que pertenecen a su misma clase social, a los más vulnerables, y todas estas santas de mi devoción son esos claros ejemplos. La burguesía es dura con sus propios miembros. No les permite ser vulnerables, no les permite ser distintos, no les permite ser creativos. Pero yo no he visto, habiendo nacido en el seno de una familia burguesa, yo no he visto actos de crueldad, por ejemplo, con empleados, con personas... Yo no lo he visto. Sí. Diga lo que diga quien lo diga, en el momento actual, en donde parece que hay muchas banderías, intentan pues resucitarse antagonismos sociales. Yo no lo he visto dentro de la burguesía. No, yo he visto la dureza y la crueldad con sus propios miembros. María Antonia, sé que estoy refiriéndome al Descenso al Cielo otra vez, y sé que es del año 91, y lo que te voy a preguntar es quizá si todavía es válido el comentario que te voy a hacer. Voy a hablar sobre el cuerpo. A mí me parece que es muy interesante las cuestiones del cuerpo. Entonces, existen alusiones al cuerpo en tu poesía en general, y en particular en Descenso al Cielo dices, y cito, «Mi cuerpo me da miedo algunos días, como si fuese una casa abandonada con los cristales de las ventanas rotos y muchas veces saqueada, como si fuese una casa construida al borde del precipicio, como si fuese una casa que nunca hubiera servido de hogar, como si ya se hubiesen muerto todos. Mi cuerpo ya es demasiado grande para mí». Sigue habiendo en la estructura poética de María Antonia Ortega esta visión del cuerpo. Sí, sin duda alguna. Es cierto, si me preguntas, en mi momento actual no lo siento como una casa deshabitada o como un espacio intimidador, porque ese poema lo escribí en un momento en el que determinadas vivencias de mi vida me provocaban esas percepciones y me invitaban a hacer esas reflexiones y sobre las posibilidades y la forma de vivir dentro de un cuerpo y en un cuerpo, que es más apasionante vivir así. Sin embargo, ese poema está unido a otro, forma parte, es la mitad de un poema, y entonces aparece la otra parte, que es la búsqueda de un cuerpo muy armonioso y lleno de gozo, y un cuerpo desnudo que no tenga otro pudor que la belleza. Para mí el cuerpo es parte del espíritu, profundamente espiritual. Es una sedimentación del espíritu, y esto está en algunas relaciones y en algunas religiones también, sí, como por ejemplo en el Islam, en el buen Islam. Bueno, pues en El Emparrado, que es en el año 2014, este es el último poemario de María Antonia hasta la fecha. Aquí, en lugar de retomar la casa del padre, se llega más lejos, hasta la casa de los abuelos, concebida en este libro como un arado flotando en el mar, y que se identifica con el lugar de la memoria y, por tanto, de la poesía. En este libro
parece potenciarse el sentido de la soledad. Rubén Romero nos dice del mismo: el yo poético se trasciende aquí para convertirse en el anhelante que busca su ser y estar en el mundo a través de la identificación con su pasado. Mientras tanto, el símbolo de la madre como figura que condena a muerte dando la vida se solapa con la búsqueda de la infancia recuperada en forma de casa de los abuelos, que es donde se encuentra el inicio de todo, lo primigenio, lo edénico. En palabras de la propia autora, para mí la madurez consiste en el despertar de la memoria genética, en llegar a tener la edad de todos los antepasados. También en Digresiones y rarezas del 2007 María Antonia nos expresa: antes que dar la vida, prefiero devolverla a mis antepasados convertida en poesía, que fluye siempre hacia el origen de la vida. Muchas gracias, María Antonia. Termina mi último libro con el tema de la devolución de la vida. Sí. En vez de dar la vida, devolverla, convertida en poesía. Y también es cierto que cuando se da la vida, también se da la muerte, se da la condición mortal. También se da muerte. Si hay otra vida, yo preferiría tener mis hijos en una vida en la que no existiera muerte. Yo quisiera pedirle un favor a María Antonia Ortega, y es que nos leyera alguno de sus poemas, que nosotros apreciamos mucho aquí en un medio sonoro como el que nos movemos en la radio, tener la interpretación, la voz de la autora misma. Dios no habita en lo alto, sino en lo profundo, y su revelación dura lo que un libro que se escribe en una noche, y en su familia, familia de Dios, por lo menos hay siempre un loco y un poeta, aquel que con él se ve en secreto, quien quiera que pueda reconocer al invisible, a los demás infunde miedo a los demás hombres, pues tiene ojos de puta que se sienta en la barra del bar sola y más hambre que una buscona, pues hace los mismos gestos que un mudo hablando con otro mudo y está acosado por sus acreedores como ciervo que saltando de un tejado a otro es perseguido hasta un alero por una reala de podencos sueltos entre cúpulas, chimeneas y letreros luminosos. Así es el que ve a Dios, porque el que Dios mira es aquel que verdaderamente se ha quedado solo. La pobreza dorada. Los estigmas de la pasión tienen dos imágenes: la doncella que quiere en sus manos las llagas de Cristo y la prostituta. Ninguna aventaja a la otra en elevación espiritual por los frescos del techo, pues cuánto exceso hay siempre en la renuncia y cuánta renuncia en el exceso. Mejor que pura, como una cumbre helada iluminada por un tenue resplandor, prefiero que mi alma sea espléndida, como las hojas de los árboles donde la luz del sol brilla. No soy hija solamente de la que tuviste, llamándola peña del águila, pozo de la tórtola y arroyo de la vid. Un sueño de la misma materia que otro sueño jamás podrá estar hecho, pero un sueño recuerda a otro. Decías tú lo mismo que algunos sabios: solamente música para mis oídos, solamente imágenes para mis ojos, pero incluso para renunciar a la palabra tenías que hacer buen uso de ella. El lenguaje es el sueño más hermoso del hombre, pero también el más inalcanzable. Hablar es soñar, pues la palabra pájaro, ¿acaso no vuela más alto que el pájaro? Y la palabra manzana, ¿no brilla más que el fruto? Y las rosas amarillas no florecen al mismo tiempo en mis labios que en mi jardín. Los antiguos agricultores construyeron sus viviendas para ser enterrados debajo, pero mi huerto está demasiado cerca del mar
es al que vienen las gaviotas y está abonado con yodo tan blanco. Debajo de mi casa solo hay un árbol, y debajo del árbol está el Dios de mi juventud, y más abajo todavía una mujer que juega sola. Y yo ya no necesito más amor sino libertad, si no es que esa libertad no sea el auténtico amor y el verdadero vínculo con los demás. Mi alma es antigua y ya no volverá a reencarnarse, por eso necesito el desierto y los días de luz interminables, igual que antes la proximidad de los cuerpos. Ayer, cuando regresé a mi jardín, vi cómo las dalias habían florecido al final del verano, más hermosas que las rosas, pues sus pétalos no se pueden arrancar, y vi también a una mujer jugando sola. Gracias. Quiero destacar de esta conversación la inteligencia, el compromiso, la sensibilidad y el aprecio de la soledad y la belleza de María Antonia Ortega. Y un plus para los que estamos aquí, la profundidad de su mirada. Esto en radio no se puede apreciar, pero yo lo constato desde aquí. Muchas gracias, María Antonia Ortega. Un placer encontrarte aquí en los micrófonos de la radio de la UNED, que quedarán abiertos hasta cuando tú quieras. Y quiero agradecer, como no, la labor ardua que hacen en sacar lo mejor de las poetas que aparecen por esta serie, Poetas en la Radio. Rosa Rallego, que es profesora de Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid y poeta también ella, y la profesora de la Facultad de Filología de la UNED, Ana Zamorano, profesora de Literatura Anglo-Norteamericana, de Género y Literatura, y perteneciente también al seminario Mujer y Literatura, siglos XX y XXI. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos vosotros. Ha sido un auténtico placer para mí.